Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. En esta ocasión contamos en nuestros micrófonos con la presencia del escritor y analista internacional Antonio Rubio Plo, que nos va a hablar de una figura muy interesante, la de Scott Fitzgerald. Uno de los grandes escritores del siglo XX en Estados Unidos. Nos acordamos también de otros como Steinbeck, como Capote o como Dorothy Johnson, porque estamos celebrando en esta ocasión la edición o la primera edición que tuvo Scott Fitzgerald con su famoso libro El Gran Gatsby. Podemos decir que estamos ante una novela que anda entre la clase alta americana, que la fascinación por la clase alta americana y por el desencanto de esa sociedad cuando se conoce. Sí, sin duda. El Gran Gatsby, que se publicó en abril de 1925, pues es una de las grandes novelas de la literatura norteamericana. Eso lo puedo afirmar con toda seguridad. Tanto es así que yo recuerde ha sido llevada 4 veces al cine. Una en la época muda, otra en los años 40, lo hizo Alan Ladd, una tercera vez en los 70, que fue Robert Redford, el protagonista, y creo que fue en 2012-2013 Leonardo DiCaprio volvió a hacer otra interpretación del personaje del Gran Gatsby. Sí, efectivamente, es la época de los años 20, en Estados Unidos, los años locos, antes de la Gran Depresión, justamente, porque si hubiera sido después, este tipo de novela no habría cabido ahí, porque ya vino toda la crisis que los locos años aquellos no dejaban ver. Y entonces mucha gente se enriqueció rápidamente, y después había un tipo de gente joven, que quería ser transgresora de todo, que podía permitirse todo, que era lo que se llamaba en aquella época los flappers, ¿no? Estaban para eludir las normas y porque ellos lo valían, ¿no? Como se diría ahora, ¿no? Y efectivamente personajes de ese estilo aparecen en el Gran Gatsby. Bueno, podemos decir que tiene algo de vigencia, porque últimamente vemos que la sociedad ha evolucionado de una manera que yo creo que esto va a ser como una especie de ley del péndulo. Todo lo que las pasadas que estamos viendo en los últimos tiempos con la forma de vivir de los jóvenes, de la sociedad en general, eso tiene que tener una marcha atrás, como por ejemplo ha pasado en Suecia, que tenían un pensamiento demasiado liberal y ahora están echando marcha atrás y viendo las consecuencias de esos excesos de otra época. Bueno, es posible, eso siempre hay un péndulo en la historia. Lo que quiero destacar sobre todo es la época en que vivió Francis Scott Fitzgerald, que realmente era una familia humilde, una familia, pero su padre era un vendedor y poco más, malvivía como podía, sí, pero aspiraba a algo más, ¿no? Entonces acabó casándose, aunque le costó lo suyo, con una chica de buena familia del sur de Estados Unidos, Zelda, y le acompañó toda su vida. Lo que pasa es que Zelda le gustaba el lujo, no aceptaba mucho la frustración y poco a poco fue enloqueciendo, aunque también tenía, una vida de lujo y dispendio. De hecho, si te gusta tanto el cine, si recuerdas la película aquella de Woody Allen, creo que era de 2011, Midnight in Paris, sí, aparecía uno de los sueños del protagonista en el París de los años 20, en que estaban, entre otros personajes, Cole Porter, Scott Fitzgerald, Hemingway, etcétera, y la inseparable Zelda, la esposa de Scott Fitzgerald, ¿no? Que se aparecen al protagonista y le transportan a un París mágico y tal, ¿no?
de esos años locos en que cuando decía Hemingway que París era una fiesta, ¿no? Sí. Entonces era, pues eso, pasaban de París a la Costa Azul, de la Costa Azul a la Riviera Italiana, vivían una vida de lujo y dispendio, hasta que, claro, vendría luego la gran crisis del 29. Esa es la época en que se ambienta el Gran Gatsby, que es sobre todo el contraste social entre un hombre de orígenes humildes que aspira, como lo hizo Fitzgerald, aunque a Fitzgerald le salió un poco mejor, Sí. A casarse con una rica heredera. Pero claro, esa rica heredera no ve más allá del lujo y el dinero, ¿no? Sí, pero con Zelda luego tuvo muchos problemas, porque Zelda es una mujer, una personalidad complicada, y no hay una novela gráfica en la que se cuenta su vida y no acabó demasiado bien. No, acabó en un sanatorio psiquiátrico y murió ella allí, en ese sanatorio psiquiátrico, unos años después de la muerte del propio Fitzgerald, porque al final todo era no sé, una apariencia. Fitzgerald intentó triunfar en Hollywood en los últimos años, pero ya no podía más porque era muy sensible a los fracasos, ¿no? Sus novelas habían tenido cierto éxito, una de ellas, antes del Gran Gatsby, A este lado del paraíso, que relataba un poco el ambiente universitario de esa clase ociosa de la Universidad de Princeton, donde estudió él mismo, Sí. el éxito del Gran Gatsby. Luego después en Suave es la noche, era una novela ambientada en la Costa Azul, en la que de hecho la protagonista es Zelda, pero que el proceso poco a poco que le lleva a la locura se va notando ahí, ¿no? Pero que de alguna forma hay raros autobiográficos entre Gatsby, por un lado protagonista de clase humilde, y Daisy, que es la protagonista femenina del Gran Gatsby. Luego, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, sobre todo me di cuenta cuando leí la novela de Dick Wharton, la Edad de la Inocencia, por un lado, en la que ya se hablaba de cómo lo que puede entenderse la clase alta americana en un segundo plano, y por ejemplo en la serie La Edad Dorada, que es una serie que se ha podido ver estos últimos años, vemos como muchos años antes se empieza a crear lo que es la sociedad alta americana, la clase alta, y toda esa frivolidad que muchas veces vemos en el Gran Gatsby viene como de atrás, parece que viene todo de más para atrás. Sí, efectivamente, es la época de la Edad Dorada. Creo que se conoce en inglés en Estados Unidos como The Gilded Age, y que dura más o menos desde la década de 1870 hasta la Primera Guerra Mundial aproximadamente, ¿no? La época de Gatsby es después, es la época de los años 20, los años de la prohibición de alcohol, los años en que algunos hicieron su fortuna con el tráfico de alcohol, y entre ellos parece que está el propio Gatsby, que da unas fiestas fabulosas en su casa de Long Island y que quiere ganarse el favor de la gente con las grandes fiestas, para hacer olvidar, que no quiere dar muchas pistas sobre ello, pues sus orígenes humildes, ¿no? Sí. De una familia de granjeros del Medio Oeste. Luego hay una frase en tu artículo de Páginas Digitales en el que hablas del Gran Gatsby que me ha llamado la atención, que dice que y no falta tampoco un mensaje de supuesta restauración de los valores cristianos ligados más a un concepto cultural que a un auténtico estilo de vida. ¿Nos lo puedes explicar? Hombre, ¿en qué estoy pensando yo ahí? Pues a poco que piense alguien, te puedo imaginar la América actual, la América de Donald Trump. Tiene mucho que ver con esos años 20, esos años locos, en que cuenta el lujo, el triunfo, el glamour y todo eso, pero que todo eso es una fachada. En este caso, en mi artículo comparaba los años 20 locos del siglo XX con otros años, que son los años en que los llamados tecnofeudales, los hombres de las tecnológicas, que se rodearon enseguida, se acercaron al gobierno de Trump, aunque ahora hemos visto que Elon Musk está llevándose mal con Trump, evidentemente, pues de alguna forma es la misma psicología. Lo que pasa es que hay una curiosa alianza entre esta gente, que son libertarios, que no liberales, que a veces la gente confunde una cosa con la otra, y cosas que se relacionan con
el nacionalismo basado en el tema de los pastores evangélicos, al que se han unido no pocos católicos en torno a Donald Trump, porque piensan, bueno, pues Donald Trump defiende pues valores tradicionales, está en contra del aborto, pero claro, una cosa es decir eso y otra cosa es mirarse uno en el espejo lo que ha sido y lo que es su propia vida, que no se ajusta para nada a esos valores, ¿eh? Sí. Y eso está clarísimo. Pero también yo creo que, vamos, yo por lo menos creo que ha habido una decepción grande con el anterior, porque el anterior era una persona que decía que él iba a misa y estaba a favor del aborto, y luego tenía lo mismo que tú has dicho de los tecnológicos que han creado una mampara de protección hacia Trump. La prensa americana es totalmente pro-Biden y todos los directores de periódicos estaban a favor de la política. Entonces era como un periodismo simplemente de partido, es lo que yo veía, la impresión que tenía siempre en Estados Unidos con la llegada del anterior, que también es algo parecido a lo que tú estás contando de los tecnológicos. Sí, pero los tecnológicos no se casan con nadie, sino con quien está en el poder. En este caso han visto que tenían más posibilidades, a pesar de que ellos no eran precisamente del Partido Republicano, al menos en la versión clásica, de arrimarse al poder para conseguir grandes ventajas, y lo han hecho, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo hay una competencia entre Musk y Trump, ¿eh? Claro. Pero eso está presente también, digamos, hay una extraña alianza, que digo yo, entre gente conservadora y gente, llamémosle, tecnológica, ¿no? Sí. Hay una extraña alianza. Uno de los principales ejemplos de este tipo, quizás, de esa alianza, próximo al trumpismo, pero al mismo tiempo captado por él, pero al mismo tiempo relacionado con gente de las tecnológicas, es el vicepresidente Vance. ¿Y qué nos puedes decir de él? Tú que estás mejor informado que nosotros. Bueno, puedo decir que es un hombre que procede de un medio que fue afectado por la reconversión industrial, como la zona pues, de Michigan, que se creó en un hogar roto, dividido, en el que pues conoció la droga, él mismo no tanto quizás, pero sí el ambiente, la familia, le tuvo que criar a su abuela. Eso lo hizo después, lo manifestó en una especie de novela, memorias novela, que tuvo mucho éxito, y que fue llevado al cine incluso. Entonces aparece como un gran triunfador, un hombre que se convirtió al catolicismo, pero el problema es que él entiende ese cristianismo y lo asocia a los valores americanos, de tal forma que ese cristianismo, ese catolicismo, no es tanto universal, sino que primero ahí se repite lo de América primero. Claro. Y es lo que León XIII habló ya hace más de un siglo, en su día, aunque apreciaba mucho a los Estados Unidos, escribió varias encíclicas y varias cartas sobre Estados Unidos, advertía de lo que llamaba él del riesgo del americanismo, es decir, de mezclar los intereses nacionales con la religión católica. Ay, eso sí, yo creo que coincidimos en eso, que eso no es el camino más adecuado. Hay que buscar un poco evitar la confrontación, pero tampoco rendirse a plegarse a otras ideologías, como por ejemplo la cultura woke, pero siempre con educación, con elegancia, con buen gusto. Por supuesto. Sí. No, es que lo peor que podríamos hacer es pasar de un wokismo de izquierdas a un wokismo de derechas. Eso no sería una solución. Eso es. Al final vendría otra vez a la ley del péndulo y volvemos otra vez a lo mismo. Bueno, pues Antonio Rubio Plo, hemos pasado un rato muy entretenido contigo y como siempre pues hemos aprendido mucho y esperamos que a nuestro oyente le haya gustado este comentario tuyo, que viene amenizado con un buen puñado de canciones de la época, propias de la época, de los años 20. Muchísimas gracias. De los años 20, efectivamente, y que algunas son mencionadas incluso en el propio libro del Gran Gatsby. Una de ellas, por ejemplo, de Sheikh Zarabi, el jeque de Arabia, que fue para una película de Rodolfo Valentino en aquella época, pues es mencionada. Son las músicas que tocan en las fiestas que organiza Gatsby en su mansión de Long Island.
Bueno, pues muchísimas gracias. A vosotros.